Es inminente que con Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos, la política inmigratoria va a ser más flexible que como lo fue con el presidente Donald Trump, quien mantuvo la frontera bastante vigilada, redujo en un índice bastante alto la inmigración y obviamente lo principal es que se va a cancelar la edificación o construcción del muro. Y para esto contará con ayuda de algunos narcotraficantes que van a empezar a derribarlo a partir de enero, tan pronto tome posesión Joe Biden. Ahora, se dice que en el sindicato de lo que es el Border Patrol, en la frontera sur de los Estados Unidos, hay mucho temor porque el presidente Trump mandó Guardia Nacional, mandó ejército e incrementó el número de agentes fronterizos para mantener prácticamente sitiada toda la frontera y que así lograr un mínimo de inmigrantes pudiesen cruzarla. Pero la mayor preocupación de estos agentes de inmigración es que ya se habla de que Joe Biden va a cortar el presupuesto a lo que es el Border Patrol o la patrulla fronteriza y obviamente va a haber menos agentes. Antes había un agente, antes de que entrara Donald Trump, había un agente por cada 15 o 20 kilómetros de frontera. Posteriormente, Donald Trump puso un agente por casi 5 kilómetros de frontera, con ayuda de muchísima tecnología. Con Joe Biden regresaría y sería un poco más difícil, ya que se considera que habría un agente de la patrulla fronteriza por cada 25 o 30 kilómetros de frontera, lo cual va a ser muy difícil de controlar. Pues de aquí a que llegue la gente al lugar donde reportan los drones, que hay gente pasando, ya avanzaron 20 millas o ya un coyote se los llevó territorio adentro de los Estados Unidos. Entonces va a haber muchas situaciones que van a cambiar drásticamente y que nos van a afectar bastante. Yo para esto le pedí al catedrático Jesús Romero, doctor en ciencia y social, y director del Centro Isaac de Ayuda en Inmigración, que por favor hiciera un análisis aprovechando la gran amistad que él tiene con Magali Reina. Y él aceptó y nos ha venido ayudando en los últimos 11 capítulos de este programa. Y hoy lo que hacemos es una síntesis de todos los consejos migratorios que el doctor Romero nos está trayendo, porque vale la pena poner atención a cómo están cambiando y qué es lo que se ve venir en todas estas filosofías migratorias, porque una cosa es lo que pasa en tierra, una cosa es lo que se ve en la frontera, pero en el papel, en la ley, es otra situación la que va a cambiar. Estados Unidos ha gastado muchísimo dinero durante la pandemia en vacunas, en ayudas a negocios, en ayudas a las personas. De hecho, la Reserva Federal ha hecho más dólares que en ningún momento antes visto en la historia. Ya se habla de una posible devaluación del dólar con algunas monedas, pues no solamente del Reino Unido y de Europa y de Japón, sino también de algunas economías emergentes. Y ciertos países están contentos de ver que se devaluara el dólar porque sus deudas públicas se reducirían
Recuerden que esos países tienen que comprar dólares para poder pagar sus deudas. Los gobiernos y muchas empresas lograrían estabilizarse en sus finanzas como nunca antes visto. Pero la abundancia de dólares no es buena para el mundo, no es buena para la economía, mucho menos para aquellas empresas que regulan sus finanzas en dólares, porque también habrá algunos descalabros. En otro programa les vamos a hablar de este tema. Hoy vamos a lanzarnos a escuchar al doctor Romero en todas sus contribuciones respecto a la inmigración legal e ilegal por la frontera sur de los Estados Unidos. Buenas noches, doctor Romero, lo escuchamos. Adelante. Muchas gracias, Frank. Enviamos un saludo muy cordial a quienes nos escuchan. Traemos un reporte sobre asuntos de inmigración que afectan a la frontera norte de México, sur-oeste de los Estados Unidos. Bueno, la semana pasada habíamos reportado sobre un informe que había sido auspiciado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho junto a otros organismos civiles, que llevaba el título no muy auspicioso de En la boca del lobo, donde ella se daba cuenta de la situación de los migrantes, el número de ellos, los problemas que sufren ante el acoso del crimen organizado y por supuesto las políticas anti-inmigrante del gobierno de Donald Trump. Y pues resulta que el jueves de la semana pasada el presidente de México se llevó la mañanera a Bavispe, en el estado de Sonora, y ahí fue cuestionado por reporteros al respecto de este informe. Se le preguntó si el gobierno de México había sido forzado por el gobierno de Donald Trump a endurecer su postura ante los inmigrantes y al respecto de sus derechos humanos, ¿no? Y por supuesto el presidente de México se defendió diciendo textualmente: a nosotros no nos imponen los gobiernos extranjeros nada, no somos títeres, no somos colonia, nosotros hemos protegido a los migrantes y no ha habido violación a sus derechos humanos. Esto lo reportó Sergio Aguayo en un artículo hoy día en medios informativos, ¿no? Y por supuesto la respuesta suena muy falsa, muy poco ligada a la realidad, porque es claro que el gobierno de Donald Trump, al poner en práctica los protocolos de protección migratoria, pues forzó a los solicitantes de asilo a esperar respuesta del gobierno norteamericano en México. Y entonces, en un momento dado, Donald Trump, como bien se sabe, amenazó con imponer tarifas a todo lo que exporta México a Estados Unidos si no se endurecían los controles fronterizos, y la respuesta del gobierno de México fue enviar a la Guardia Nacional. Así que eso de que no somos colonia y que no nos imponen los gobiernos extranjeros nada, pues suena muy raro. Y al respecto de proteger a los inmigrantes y que no haya habido violaciones a sus derechos humanos, pues bueno, la situación en la que viven los inmigrantes, de todos bien sabida, es que están ante el acoso del crimen organizado, y mientras los coyotes y los carteles del narco tienen diferentes medidas de control en diferentes centros fronterizos, pues se cuestiona si en verdad los derechos humanos de los inmigrantes están protegidos. Resulta también que un reciente estudio de la Universidad de California, que se centra en los migrantes que están en Tijuana, demostró que hay una exposición al coronavirus que en promedio rebasa
al del país entero, lo cual tampoco es de sorprenderse porque hay hacinamientos de personas en todos estos centros fronterizos. Es de esperarse que haya brotes de coronavirus. Ahora bien, por otro lado, y para terminar nuestro reporte, cuando todo parece que va muy mal y nada podría ser peor, pues no deja de haber cierta esperanza. A partir de el 20 de enero, el gobierno de Estados Unidos va a tener a otro presidente. Ya tuvo un contacto con el gobierno de México y ya se telegrafió cierta tendencia, cierto interés del gobierno norteamericano por revertir mucho de esta situación, aunque también queda claro que se va a hacer gradualmente, que va a llevar tiempo, pero ahí hay una luz de esperanza. Nos quedamos con eso y con el buen trabajo que se está haciendo en la frontera por parte de organizaciones religiosas y no religiosas, particularmente el compañerismo cooperativo bautista, la Iglesia Católica, el Ministerio de Heart for Kids, que en estos meses no solamente han alimentado, no solamente han llevado asistencia médica y no solo han ministrado a las necesidades de la gente, sino que también han comenzado incluso a armar negocios para poder obtener fondos para el bien de todos. Heart for Kids esta semana comenzó en la frontera escuelas organizadas por ellos a fin de educar a tanto niño que viene con sus padres o con sus madres a la frontera buscando una mejor vida, un mejor futuro. Deseamos a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que haya muchas bendiciones para todos. Ese es nuestro reporte desde la frontera. Muchas gracias, Frank. Estamos aquí con un reporte migratorio sobre asuntos que impactan a la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos. El día de hoy vamos a meternos a la boca del lobo, porque resulta que así se llama, así es el título del informe que fue publicado, elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, en coordinación con otras instituciones, tanto de México como de Estados Unidos, al respecto de la situación de los migrantes en su retorno obligado a la frontera de México. Como se sabe, el programa de Donald Trump, que se llama Quédate en México, que es el que obliga a los extranjeros, a los migrantes, a esperar sus audiencias de solicitud de asilo ante los tribunales norteamericanos en las ciudades de la frontera del norte de México, desde Tijuana y Mexicali hasta Nuevo Laredo y Matamoros. Y claro, el reporte contiene información que ya hemos reportado y que es bien sabida. Hay números, hay más de 68,000 personas que han sido devueltas solamente contando desde enero del 2019 hasta noviembre del 2020. Y por supuesto, estas personas al regresar a México a esperar sus juicios de asilo, pues son presa de bandas criminales, son presa de coyotes, de los carteles del narco. Y llama la atención que el reporte además añade y denuncia violaciones a los derechos humanos cometidas por el mismo Instituto Nacional de Migración mexicano, la Policía Federal y la Guardia Nacional. Y claro, para hacer la cosa todavía más dramática, hay que añadir el factor del COVID-19,
que por supuesto agrava las condiciones de estos migrantes que están hacinados en la frontera norte de México. Del lado positivo, el informe En la boca del lobo plantea una serie de recomendaciones muy interesantes. Por supuesto, la más importante de ellas, con tinte claramente político, es que México debe de anular ese convenio de Quédate en México que fue firmado por la Cancillería mexicana, que de acuerdo al reporte no tiene facultades en temas migratorios. Esa es una de las recomendaciones que llama la atención. Pero por supuesto, más allá de eso, el reporte llama al gobierno mexicano a proteger a todos los inmigrantes de los actores armados estatales y del crimen organizado. Llama también al gobierno a responder adecuadamente al problema del COVID-19, a fortalecer inversión para así darles una acogida más integral a los migrantes. Y por último, hay un llamado claro al Poder Judicial para que se evalúen los actos delictivos y violatorios de los derechos humanos, hayan sido perpetrados por quien hayan sido perpetrados. Ese es nuestro reporte hoy desde la frontera norte de México, sur de los Estados Unidos. Recuerde usted que mientras usted y yo sintamos compasión y podamos empatizar con aquellos que son vulnerables, vamos a estar en la posición de ayudar a resolver sus problemas y quizá otros también muy graves que aquejan a nuestros países. Muchas gracias, Frank. Enviamos un saludo muy cordial a quienes nos escuchan. Traemos un reporte sobre asuntos de inmigración que afectan a la frontera norte de México, sur, oeste de los Estados Unidos. Bueno, la semana pasada habíamos reportado sobre un informe que había sido auspiciado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho junto a otros organismos civiles, que llevaba el título no muy auspicioso de En la boca del lobo, donde ella se daba cuenta de la situación de los migrantes, el número de ellos, los problemas que sufren ante el acoso del crimen organizado y por supuesto las políticas anti-inmigrante del gobierno de Donald Trump. Y pues resulta que el jueves de la semana pasada el presidente de México se llevó la mañanera a Bavispe, en el estado de Sonora, y ahí fue cuestionado por reporteros al respecto de este informe. Se le preguntó si el gobierno de México había sido forzado por el gobierno de Donald Trump a endurecer su postura ante los inmigrantes y al respecto de sus derechos humanos, ¿no? Y por supuesto el presidente de México se defendió diciendo textualmente: a nosotros no nos imponen los gobiernos extranjeros nada, no somos títeres, no somos colonia, nosotros hemos protegido a los migrantes y no ha habido violación a sus derechos humanos. Esto lo reportó Sergio Aguayo en un artículo hoy día en medios informativos, ¿no? Y por supuesto la respuesta suena muy falsa, muy poco ligada a la realidad, porque es claro que el gobierno de Donald Trump, al poner en práctica los protocolos de protección migratoria, pues forzó a los solicitantes de asilo a esperar respuesta del gobierno norteamericano en México. Y entonces, en un momento dado, Donald Trump, como bien se sabe, amenazó con imponer tarifas a todo lo que exporta México a Estados Unidos
si no se endurecían los controles fronterizos, y la respuesta del gobierno de México fue enviar a la Guardia Nacional. Así que eso de que no somos colonia y que no nos imponen los gobiernos extranjeros nada, pues suena muy raro. Y al respecto de proteger a los inmigrantes y que no haya habido violaciones a sus derechos humanos, pues bueno, la situación en la que viven los inmigrantes, de todos bien sabida, es que están ante el acoso del crimen organizado, y mientras los coyotes y los carteles del narco tienen diferentes medidas de control en diferentes centros fronterizos, pues se cuestiona si en verdad los derechos humanos de los inmigrantes están protegidos. Resulta también que un reciente estudio de la Universidad de California, que se centra en los migrantes que están en Tijuana, demostró que hay una exposición al coronavirus que en promedio rebasa al del país entero, lo cual tampoco es de sorprenderse, porque hay hacinamientos de personas en todos estos centros fronterizos. Es de esperarse que haya brotes de coronavirus. Ahora bien, por otro lado, y para terminar nuestro reporte, cuando todo parece que va muy mal y nada podría ser peor, pues no deja de haber cierta esperanza. A partir de el 20 de enero, el gobierno de Estados Unidos va a tener a otro presidente. Ya tuvo un contacto con el gobierno de México y ya se telegrafió cierta tendencia, cierto interés del gobierno norteamericano por revertir mucho de esta situación, aunque también queda claro que se va a hacer gradualmente, que va a llevar tiempo, pero ahí hay una luz de esperanza. Nos quedamos con eso y con el buen trabajo que se está haciendo en la frontera por parte de organizaciones religiosas y no religiosas, particularmente el compañerismo cooperativo bautista, la Iglesia Católica, el Ministerio de Heart for Kids, que en estos meses no solamente han alimentado, no solamente han llevado asistencia médica, y no solo han ministrado a las necesidades de la gente, sino que también han comenzado incluso a armar negocios para poder obtener fondos para el bien de todos. Heart for Kids esta semana comenzó en la frontera escuelas organizadas por ellos a fin de educar a tanto niño que viene con sus padres o con sus madres a la frontera buscando una mejor vida, un mejor futuro. Deseamos a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que haya muchas bendiciones para todos. Ese es nuestro reporte desde la frontera. Muchas gracias, Frank. Un abrazo y un saludo muy afectuoso a quienes nos escuchan. Traemos el reporte de asuntos de migración que impactan a la frontera norte de México Sur de los Estados Unidos. Bueno, indudablemente la noticia más importante esta semana ha sido que un juez de una corte federal en Nueva York ha fallado en contra de la administración de Trump y ha ordenado que se restaure el proceso de DACA para todos los jóvenes a quienes se les conoce como los soñadores, es decir, aquellos jóvenes que de muy chiquitos entraron a los Estados Unidos, no tienen estatus legal, y los gobiernos desde hace muchos años han tratado de aprobar leyes para beneficiarlos a ellos, porque son de todos los grupos migratorios, quizá estos jóvenes son los que menos responsables han sido de la situación en la que se encuentran por haber venido a los Estados Unidos
cuando eran niños. El gobierno de Trump ha intentado por todos los medios deshacerse de DACA, que se llama así por sus siglas en inglés, Deferred Action for Childhood Arrivals, que no es otra cosa más que un programa de protección en contra de la deportación. Quien se ampare a esta medida, que no es en verdad una ley, sino una orden ejecutiva que fue creada y enviada por el gobierno del presidente Obama ya desde el año 2012. Quienes se amparen, bueno, no tienen estatus legal propiamente, sino que básicamente son protegidos por el gobierno de la deportación, y el premio mayor de DACA, de recibir este amparo, es el de tener una tarjeta para poder trabajar, un permiso de trabajo. Así que queremos por este medio enviar una palabra de ánimo a todos los jóvenes que no han podido acogerse al plan de DACA. Ya a partir del 7 de diciembre ya es posible enviar su solicitud por primera vez. Queremos recordar cuáles son los requisitos. La persona tiene que haber entrado a los Estados Unidos antes del 15 de junio del año 2007. Tiene que haber tenido menos de 16 años cuando entró por primera vez. Ya no importa cuántos años tenga ahora mismo, pero tiene que haber sido menor de 16 cuando entró al país. Tiene que haber tenido menos de 31 años el día 15 de junio del 2012. Es el tercer requisito. Tiene que haber estado físicamente presente en Estados Unidos desde el 15 de junio del año 2012 y al momento de presentar su solicitud de consideración de acción diferida ante el gobierno. Y si la persona se encuentra actualmente en la escuela, si se ha graduado u obtenido un certificado de finalización de la escuela secundaria, si ha obtenido un certificado de desarrollo de educación general, que se conoce acá como el GED, que básicamente es un certificado de prepa, pero hecho uno solo, no habiendo pasado por el sistema escolar, o si la persona es un veterano con licenciamiento honorable de la Guardia Costera o de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ciertamente califica. No haber sido condenado por un delito grave o por un delito significativo menor o por 3 o más delitos menores. Quiere decir que básicamente la persona debió haberse portado muy bien, haber sido un buen chico, una buena chica. Estos son los requisitos. Ojalá que muchos que nos escuchen puedan solicitarlo por primera vez. Estamos nosotros en el proyecto Isaac muy dispuestos a ayudar y asesorar, y nuestra dirección de correo electrónico la volvemos a dar para dejarla disponible a todo mundo. Isaac Project SA, que es San Antonio, @gmail.com. Estamos para servirle. Recuerde que en la medida que usted y yo seamos compasivos, misericordiosos y podamos identificarnos con aquellos que son más vulnerables que nosotros, vamos a poder solucionar sus problemas y los problemas de este mundo. Muchas gracias, Frank. Un saludo afectuoso a quienes nos escuchan hoy. Este es el reporte sobre asuntos de inmigración que impactan a la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos. En esta oportunidad tenemos un reporte doble. Vamos a hablar un poquito sobre cosas que están ocurriendo en el área de Ciudad Juárez y El Paso, pues se ha reportado la cifra más alta de detenciones de inmigrantes en esa área, 8,725 de ellos que intentaron cruzar la frontera a través del río Bravo o el desierto de Chihuahua.
fueron interceptados y detenidos por autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, conocida como CBP o CBP. Llama la atención también que en el mismo mes las autoridades mexicanas que han estado haciendo mucho el trabajo de agentes de inmigración a favor del gobierno de los Estados Unidos han evitado que más de 2,000 inmigrantes de diferentes nacionalidades cruzaran la frontera entre Juárez y Texas, entre Juárez y Nuevo México. Se reportó la detención o resguardo, que ese es el término que se ha usado en las notas periodísticas, de 2,076 migrantes. La mayoría de ellos, 1,936, fueron detenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, el resto por la Guardia Nacional y secretarías de seguridad pública municipales y estatales. Y por supuesto, este número llama la atención porque octubre es el primer mes del año fiscal 2021, así que no se había visto en más de un año un número tan grande de aprehensiones en la frontera. Esto quiere decir que probablemente con el nuevo gobierno que va a instalarse en los Estados Unidos a partir del 20 de enero, es posible que haya un aumento todavía más grande en el número de inmigrantes que se aventuran a venir hasta acá. Por supuesto, la mayor parte de quienes han sido detenidos en Chihuahua, en Juárez, en la frontera, han sido expulsados de manera express como parte de ese famoso o infame título 42 de la sección 265 del Código Legal de los Estados Unidos que gobierna los asuntos de inmigración y es el que esgrime el argumento de salud pública, ¿no? Entonces vamos a cerrar las puertas porque hay un problema grave de salud pública, lo cual por supuesto crea una congestión muy grande en las ciudades fronterizas del norte de México, como lo hemos reportado. Quizá el número de inmigrantes aumente porque el gobierno federal que va a asumir, el nuevo gobierno de los Estados Unidos, muy probablemente va a tener un tinte no marcadamente anti-inmigrante. Es posible que se relajen muchas de las medidas más estrictas que había adoptado el gobierno de Trump, y esto puede funcionar como un atractivo para quienes se aventuran. Y hablando de medidas restrictivas, del lado de los Estados Unidos, una de las cosas que ha ocurrido, que poco se ha reportado, ha sido el anuncio de que hay un nuevo examen de ciudadanía para quienes quieran convertirse en ciudadanos norteamericanos que hayan sido residentes legales permanentes por lo menos por 3 años, en algunos casos 5 en la mayoría. Y llama la atención que el examen es ahora más largo, solía ser de 100 preguntas, es ahora de 128. Se podía pasar el examen con un 60%, es decir, sacando 6 preguntas correctas de las 10 que generalmente se seleccionaban. El estándar no ha cambiado, sigue siendo el 60%, pero ahora el examen va a ser de 20 preguntas, el doble de largo. Hay preguntas que se han añadido, eran 100, ahora son 128. El examen tiene también cierto grado de complejidad porque incluye preguntas más puntuales sobre historias, incluso sobre la historia norteamericana, que incluyen, por ejemplo, preguntas sobre batallas famosas durante la Revolución de Independencia y
batallas famosas de la guerra civil. No deja de tener un grado de controversia este nuevo examen, pero se comienza a aplicar a partir de quienes soliciten su ciudadanía en diciembre 1 de este año. He aquí las noticias sobre inmigración, y recuerde usted que en la medida que usted y yo mostremos compasión y empatía hacia aquellos que son más vulnerables que nosotros, vamos a poder entenderlos mejor y vamos a poder ser parte activa de la solución de sus problemas. Muchas gracias, Frank, y un saludo afectuoso a quienes nos escuchan hoy. Este es el reporte sobre asuntos de inmigración que impactan a la frontera norte de México y del sur de los Estados Unidos. En esta ocasión, en nuestro reporte se centra en otra ciudad fronteriza de México, que alberga en estos momentos a un número muy grande de inmigrantes, la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Quizá quienes nos escuchen no sepan que el mayor número de inmigrantes que están agrupados en un solo lugar en las ciudades fronterizas del norte de México se encuentra precisamente en la ciudad de Matamoros. Es la ciudad que agrupa el mayor número de ellos, unos 7,000 inmigrantes, y la situación en Matamoros es diferente de la de Nuevo Laredo que reportábamos la semana pasada, porque en Matamoros hay un campamento grande del gobierno federal dividido en otros 6, digamos, subcampamentos de más o menos unas 2,300 personas cada uno. Y lo que ocurrió ahí el viernes pasado fue que hubo un brote de coronavirus y se halló que 19 personas fueron contagiadas. Lo que ocurrió fue que el campamento, que es un campamento federal del gobierno de México y que está resguardado por la Marina del gobierno mexicano, fue cerrado permanentemente, y entonces hay organizaciones, especialmente una que se llama Heart for Kids en Matamoros, que básicamente se han encargado de atender los campamentos. En estos lugares la gente básicamente está hacinada, están viviendo en carpas de plástico, carpas hechas de lonas. El 70%, prácticamente igual que en Nuevo Laredo, son mujeres jóvenes, solteras, con niños pequeños, una población muy joven, y a pesar de que el campamento está permanentemente cerrado, tiene vigilancia de la Marina, por lo que la gente en verdad no puede salir de estos subcampamentos que forman parte de todo el complejo. Así que la necesidad más grande que hay por el momento en la ciudad de Matamoros es la de tener albergues. Hay muchos inmigrantes que están todos ahí hacinados y no pueden salir, vaya, no están como prisioneros, pero están en condiciones bastante precarias. Se reporta que hay mucha necesidad de llevarles agua, por supuesto, comida, algunos artículos como de higiene femenina son muy necesarios en estos momentos. Es importante también hacer un llamado a organizaciones de beneficencia u organizaciones no gubernamentales que estén interesadas
en ayudar de estos 6 campamentos, pues básicamente se necesitan patrocinadores. Así que se invita muy cordialmente a la población y a las organizaciones a ayudar en lo posible. Y recuerde usted que mientras usted y yo sintamos compasión y empatía por aquellos que son más vulnerables que nosotros, más rápidamente vamos a poder no solo entenderlos, sino ayudar a solucionar los problemas que tanto nos aquejan en la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos. Muchas gracias, Frank, y enviamos un saludo afectuoso a quienes nos escuchan hoy. Este es el reporte semanal sobre asuntos de inmigración que impactan a la frontera norte de México y del sur de los Estados Unidos. En esta ocasión tenemos un reporte que es específico de una zona en particular. Vamos a hablar de la situación de los inmigrantes que están en la zona de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas. Se reporta que la mayor parte de los inmigrantes que viven ahora mismo en esta zona son mujeres solas con niños. Casi el 70% de los inmigrantes son mujeres solas con niños. A pesar de que predomina la inmigración centroamericana, particularmente del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador, están llegando recientemente a la frontera en Nuevo Laredo inmigrantes de Nicaragua. La segunda parte del reporte tiene que ver con una situación de la cual queremos informar y que ocurre en las centrales de autobuses de Nuevo Laredo. Hay 4 centrales de autobuses en la ciudad y se sabe que gente que está relacionada con los carteles de las drogas están teniendo mucha vigilancia en las diferentes centrales a fin de identificar a inmigrantes y a muchos de ellos se les levanta o se les secuestra. A pesar de que no se reporta ningún tipo de violencia extrema, es decir, aparentemente no termina asesinado nadie, se les levanta o se les secuestra cuando esto ocurre con el propósito de pedir rescate para seguir financiando sus operaciones. Hay que tener mucho cuidado. La situación es muy delicada porque no hay por el momento quien defienda a los inmigrantes en las 4 centrales de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y a estos miembros de los carteles se les ve en camionetas con armas de alto poder, navegando por la ciudad con una aparente impunidad. Y bueno, hay que tener mucho cuidado. Si usted conoce a alguien que vive en la frontera, que vaya a viajar hacia Nuevo Laredo, no dude en pasarle esta información. Y nos despedimos con algo que probablemente vamos a decir muchas veces en nuestros reportes sobre inmigración. Si usted y yo podemos sentir compasión y empatía por aquellos que son más vulnerables que nosotros, vamos a poder entender su problemática, y en la medida que hagamos eso, vamos a poder comenzar a buscar, usted y yo, soluciones a estos grandes problemas.